Cuando vemos alguna película que se desarrolla en el pasado, nos sentimos transportados a esa etapa de la historia de una forma más o menos intensa, dependiendo de la calidad de las localizaciones, los decorados, la ambientación, el guión y, por supuesto, de la interpretación de los actores y del trabajo del director. El cine nos acerca a la historia y nos permite conocer determinados episodios, personajes o hechos históricos. Que sea más o menos acertada esa aproximación dependerá de muchos factores, pero no podemos negar el atractivo de la imagen en movimiento para contarnos no solo las historias, sino la historia, sí, con mayúscula. Para hablarnos de cine e historia nos acompaña hoy en Sin Distancias José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. José Miguel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, yo creo que desde el comienzo de la historia del cine siempre ha habido una relación entre cine e historia. Siempre ha habido esa tendencia a querer contar episodios históricos a través del cine, ¿no? Sí, efectivamente. La relación del cine con la historia es una relación temprana, es una relación fecunda. Recuerda mucho a las razones que hubo para el triunfo de la novela histórica en el siglo XIX. Es decir, el cine como espectáculo, la novela como espectáculo. Escenarios exóticos, alejados de la realidad, se puede buscar en la más provecta antigüedad, si es preferible en el segundo milenio antes de Cristo, es decir, los mayores comienzos. ¿Por qué? Porque era la manera de atraer a los espectadores. No olvidemos que el cine va a ser el primer espectáculo en un edificio cerrado que sea a oscuras, porque los teatros eran con antorchas. Entonces meter a los espectadores allí 2 horas a oscuras tenía que ser algo que atrajese mucho. Y luego, por otro lado, la realización de argumentos que transcurren en la antigüedad, que transcurren en escenarios remotos, permiten a los guionistas y a los directores plantear reflexiones morales, filosóficas, sobre hechos de la actualidad disimulados, camuflados, sobre esos temas antiguos. Entonces hay que tener en cuenta que el interés también por la historia es un momento de popularización de la misma. Es un momento del siglo XIX, finales del siglo XIX, cuando empiezan las primeras imágenes en movimiento. Los hermanos Lumière lo que están haciendo es popularizar el cine. Con la salida de Los obreros de la fábrica podían haber hecho una visita al Museo del Louvre, y no. Su primera película es la salida de Los obreros de la fábrica. Curiosamente, la primera película en España de Fructuoso Gelabert también es la salida de los obreros de la fábrica de la España Industrial de Barcelona. Es curioso. Bueno, todas estas cosas están entrelazadas. Bueno, ¿y es posible aprender historia a través del cine? Sí, no solamente es posible, sino que es necesario muchas veces, ¿no? Es una cosa muy importante. Pere Balañá, que es uno de los, por decirlo así, de los estudiosos más importantes del cine y de la relación con la historia, cuenta la anécdota de un alumno de bachillerato al que le había suspendido la asignatura y para probársela le dijo: tú mira bien las películas que haya a lo largo del verano en la televisión y alguna de ellas que tenga que ver con la historia, pues haces un trabajo. Ni que decir tiene que el alumno no hizo nada y él, muy preocupado, no sabía si achacárselo al alumno o realmente en la programación del verano no había nada. Y entonces estuvo mirando y encontró La Reina de África. Claro, La Reina de África es una gran película, no solo es una película de un viaje, de un doble viaje, de un viaje histórico, porque intentan relatar la profundidad del problema de la guerra que está transcurriendo en Europa, la Primera Guerra Mundial, cómo se lucha también en los campos de África, cómo, por ejemplo, el colonialismo entra a través de los misioneros. Hay muchísimas connotaciones históricas, a la vez que es una película que refleja un viaje interior. ¿Qué le pasó a aquel alumno? Lógicamente que no tenía las herramientas ni los instrumentos para esto. El cine, claro, nos permite acercarnos a la historia, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Sí, las tiene y yo creo que las tiene bastante graves. Yo diría que, por ejemplo, si ocurriese una catástrofe nuclear y desapareciésemos durante una temporada y luego al final, como sucede también en otras películas, que pasados 100 años se puede salir fuera y nos encontrásemos una serie de películas como, por ejemplo, Gladiator, de Ridley Scott, ¿no?, del año 2000, pues no podríamos estudiar historia de la antigüedad o de historia de Roma con él. Como no podríamos estudiar con el Ivanhoe del año 52 de Richard Thorpe, historia medieval, o no podríamos estudiar historia moderna con La máscara de hierro de Randall Wallace, ¿no?, del año 98, o qué decir Leyendas de pasión, que a mí es una película que me gusta mucho, pero no podríamos ver el análisis de la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Es decir, tiene sus limitaciones. Hay que saber ver cine, y hay cine, muchísimo cine, que te merece la pena, pero que hay que buscarlo con mucha atención. Eso te iba a preguntar porque digamos que lo que quizás el espectador debe de saber es distinguir entre lo que es una mera inspiración, ¿no?, de una película que pretenda ser un fiel reflejo, ¿no? Efectivamente, en eso hay que tener muchísimo cuidado, porque el cine lo primero que es espectáculo.
Y entonces tenemos que tener en cuenta que al cine vamos como espectáculo. Y que el cine, igual que la novela en su momento, o la poesía, la literatura en general, se permite muchas licencias. Quien pretenda ir a ver una película y pretender ver una realización histórica al 100% es muy complejo. Una serie que ha triunfado recientemente a nivel popular y que, sin embargo, tiene bastante buena guión histórico es la serie Isabel en televisión, cosa que las series dejaban bastante que desear, las anteriores, no vamos a citar ninguna, pero que todos están en la cabeza de todos. Pero Isabel ha sido una buena serie, porque ha tenido unos buenos asesores y, sobre todo, porque los realizadores han hecho caso. Por eso decayó algo la segunda parte, porque era tan sumamente histórica que ya el público perdió su interés. Es así. Bueno, y si nos ceñimos al campo de tu especialidad, que es la historia medieval, en fin, ¿de qué forma se ha aproximado el cine? ¿Nos ha traído la Edad Media? Sí, yo creo que el cine venía un poquito estereotipado, la imagen del cine, por la imagen que se tenía con anterioridad de la Edad Media. La imagen de la Edad Media, yo siempre digo a algunos, ¿qué es la Edad Media? Dice, oscuridad, bosques, construcción de catedrales, es decir, lo de los grandes bestsellers, ¿no? Entonces eso es una cosa que a nivel de imagen habría que quitarlo, pero seguimos igual, o sea, es muy complicado, ¿no? Incluso hay un grupo de medievalistas que consideran que el cine es muy peligroso para la historia porque rompe el hilo argumental añadiendo pues amores, tronos, venenos, batallas que no existieron, etcétera, y todo eso es muy complicado. Yo creo que se necesitaría una gran reflexión para que la Edad Media pudiese combinar ambos aspectos, el espectáculo y el contenido. Es decir, saber hasta dónde podemos ir a divertirnos y hasta dónde podemos ir a aprender o a conocer divirtiéndonos. Lo que sí es cierto, por ejemplo, es que la Edad Media ha estado en el cine prácticamente desde que el cine nace y que la primera película de cine medieval es en el año 1900, de Georges Méliès, que hizo Jeanne d'Arc. Georges Méliès lo conocemos todos porque es el del viaje a la luna, aquello que sí. Se ve la luna y le llega allí el cohete y le dan un ojo y demás, que todos de algún momento hemos visto, ¿no? Y Georges Méliès es el inventor del séptimo arte como espectáculo de entretenimiento, entonces es uno de los grandes padres del cine francés. ¿Por qué escogió Juana de Arco? Yo creo que porque era una heroína francesa de la Guerra de los 100 años, ¿no?, del siglo XV, y era un personaje que iba a encandilar a los franceses. Los franceses tienen ese sentido patriótico, ¿no?, de las cosas, y sí. Porque además luego es curioso como a lo largo de la historia siempre han triunfado más los personajes secundarios que los personajes primarios. Porque prácticamente, por así, de Ricardo Corazón de León no hay películas, y sin embargo de Robin Hood hay muchas. Y Robin Hood, que existió, que realmente ese personaje existió, es un personaje secundario en la historia de Inglaterra. Sí, es un pequeño rebelde con un grupo de rebeldes en un bosque en contra de Juan Sin Tierra, porque es un malvado que malgobierna, pero no es el personaje importante que va a las cruzadas, que vuelve y todas esas historias que hubieran dado para la gran película. Pues no, se prefieren personajes secundarios, no sé. Quizás porque la gente se identifica más fácilmente con ellos. Es más fácil, ¿no?, identificarte con la persona más común que con el gran rey o el gran mariscal o el gran navegante, ¿no? Es más, ciertamente es así. Bueno, y además de esta primera película de Juana de Arco, ¿qué otras películas destacarías, para bien y para mal, en el terreno de la Edad Media? Bueno, para mal, muchas. Entonces, casi vamos a destacar. Porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que aprovechando este tirón se ha hecho muchas cosas extrañas, ¿no? Se han hecho muchas cosas raras de todo tipo, desde cosas humoradas, ¿no?, hasta pues astracanadas, como digo, en el sentido, aquí en España se hizo una película, El Cid Cabreador, que era una película muy divertida, donde actuó mucha gente importante, que yo no, ya digo, me niego a decir los nombres porque es que me dan pena, que luego han sido grandes actores, pero bueno, en su momento necesitarían dinero y lo hicieron. Respecto a lo bueno, decir que el cine medieval, para los historiadores del cine, los historiadores del cine se ha dividido en 4 espacios: el mundo islámico, el mundo japonés, el mundo occidental cristiano y el mundo bizantino. En cuanto a qué películas son mejores o peores, yo diría que hay un escritor que se llama John Covell, que publicó en el año 88, tal vez hubiera que revisarlo, pero viendo la calidad del cine que se hace actualmente y sobre Edad Media sería difícil. Pues bien, en el año 88, que ya estaríamos hablando casi 25 años, ¿no?, hizo una obra que se llamó Las 100 mejores películas. Y de las 100 mejores películas, había 9 películas, creo recordar, 9 películas que eran de historia medieval. De las 9 películas, 2 eran de temática y origen occidental, 2 eran de temática y origen soviético,
No temática de origen soviético, quiero decir de origen soviético, temática medieval, pero desde el áurea y desde la imagen del mundo soviético. 2 eran japonesas y una era de temática oriental. Las películas de temática de origen occidental eran La pasión de Juana de Arco, la del año 28, la de Karl Theodor Dreyer, ¿no?, con María Falconetti, que es toda una película, es el juicio nada más, y como es una película muda, la película se pasa toda en primeros planos, María Falconetti que se come la cámara, ¿no? Es excepcional esa película. Y El séptimo sello de Ingmar Bergman del año 56, que es otra película muy filosófica, quizá demasiado filosófica, con muy poca acción, que es lo que se espera en un cine medieval, pero bueno, con un repaso de la Biblia y la trascendencia del hombre y el alma, que creo que muy, muy interesante. Después, las 2 películas que proceden del mundo soviético son el Alexander Nevsky, de Sergei Eisenstein, y el Andrei Rublev, de Andrés Tarkovsky. Respecto a la primera, Alexander Nevsky es un personaje que fue príncipe de Novgorod y de Kiev, es un líder ruso que luchó contra los caballeros teutones alemanes, los derrotó y que hoy en día es santo, gracias a esto. Uno va a las iglesias ortodoxas en Rusia, incluso en Palma de Mallorca, que yo visité una iglesia ortodoxa, y pregunté, y me dijo, ¿es Alexander Nevsky? Ah, qué bien. Entonces, claro, ellos lo tienen hecho santo y es un héroe nacional. Y luego el Andrei Rublev, de Tarkovsky, es una historia muy, muy conmovedora, es un gran pintor de iconos de la zona de Odessa, que se lo llevan a Moscú para que pinte la catedral del Kremlin. Y entonces lo tienen metido en un palacio, y del palacio va a la catedral y de la catedral al palacio. Y un día se escapa y ve la realidad del mundo, entonces lucha contra esa realidad terrible de la vida medieval. Y entonces son unas películas muy, muy sociales, ¿no? Pero bueno, que tendrían que estar. Luego, respecto a las películas japonesas, pues son 4. Son 2 de Akira Kurosawa, que son El Rashomon y Los 7 samuráis. El Rashomon es menos conocida, ¿no? Los 7 samuráis es más. Y luego son otras 2 películas más de Kenji Mizoguchi, que son, creo recordar, Cuentos de la luna pálida de agosto y El intendente Sancho. Como son películas menos conocidas, me entretendré más con las de Kurosawa. El Rashomon es una película, para mí, de las mejores películas que he visto. Es del año 50 y trata sobre la muerte de un samurái. Y está vista desde las 4 perspectivas que se puede ver. Es decir, me explico. Desde el samurái que ha muerto, que vuelve para contarnos, desde el asesino del samurái, desde un testigo del asesinato y de la viuda, que cuenta cómo se va quedando en la soledad más absoluta, con lo que supone la soledad en la Edad Media, ¿no? Terrible. Yo creo que es una de las grandes y de las extraordinarias películas. Y luego Los 7 samuráis, sabemos que es una película que tiene una carga muy importante, porque los japoneses son muy, muy potenciadores de su pasado y de sus códigos del honor y demás. Entonces el mundo de los samuráis, ¿no?, de los ronin y demás es muy importante. Como en un pueblo que está muy avasallado por un señor feudal muy malvado, pues buscan a un samurái y este va buscando por los caminos y uno es un borrachino, total. Pero cómo son el reflejo de los diferentes personajes que hay en la sociedad medieval, pero cómo se unen luego para defender, pues eso, la bondad y la lucha social y demás. Y creo que es muy, muy importante. Y para finalizar, la película que se hizo en su tiempo sobre temática oriental es la de Ludwig Berber, es una película insulsa, no sé por qué, que es la del ladrón de Bagdad, del año 40, ¿no? Pero, pues eso está ahí, podrían haber puesto otra de temática oriental, pero es divertida, van en alfombras voladoras, hay un niño ciego, bueno, una película también sentimentaloide, pero bueno, pues está. Entonces, quiero decir eso, que mucha temática, mucho fondo y es un tema para verlo con profundidad. Realmente el cine puede contribuir o a fijar estereotipos o también a darnos a conocer muchas cosas que quizás desconocíamos, ¿no? Sí, por supuesto. Y que hay que acercarse al cine. El cine hay que verlo siempre. Aunque te digan es una mala película, si se puede se va. Porque siempre se aprende algo. Se aprende. Y sobre todo si es un cine histórico, pues porque no hay que despreciarlo. Luego se puede criticar a posteriori. Pero si no, siempre hay que ir al cine. Sí, yo creo que además puede ser también una buena herramienta pedagógica, ¿no?, para un profesor de historia. Puede serlo, siempre que se utilice bien y siempre que se enseñe, como decíamos con anterioridad, las herramientas suficientes para buscar ese punto. Es decir, que no se les pase la película por encima pensando que no. Porque podríamos decir que el cine histórico es el que transcurre en un momento determinado, pero tiene connotaciones, trazas, que decimos ahora, ¿no? José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval en la UNED, la Edad Media y el cine. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y gracias.